Esta noche en Hechos llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se la pierda. México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Se elogia a grupos guerrilleros. ¿En qué cabeza cabe contratar un filólogo a un pinche venezolano de mierda comunista que es ideólogo de Chávez a que ponga y meta los contenidos de los libros en la educación de mis nietos, de los nietos de mis muchachas? Estamos ya en la antesala de un periodo de oscuridad. Les están viendo la cara de pendejas, no se dejen por el amor de Dios, carajo. Quemen los libros, salgan a la calle, mienten madres. Lo cierto es que los contenidos dentro de los libros de texto pues están sobre todo sustentados en la ideologización. Se trata de imponer la visión del país que tiene el presidente de la República. Pues decirle a la gente que no hay nada que temer, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros. Ya llegó el comunismo a México, busca el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues crear un conjunto de guerrilleros y comunistas en las aulas, ¿o será que hay una nueva escuela mexicana que busca sacudirse el neoliberalismo cultural a través de una educación crítica y humanista? Esto es En Re. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de En Re. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga. Y ahora vamos a hablar de la educación. En las últimas semanas, el comunismo ha estado en boca de todos en México, y esto es por los nuevos libros y el nuevo modelo educativo que propone la Cuarta Transformación. Los nuevos libros de texto que se van a distribuir, se distribuyen cada año, pero en este momento se encuentran en un proceso de modificación, han sido modificados en el marco de una reforma educativa, y están siendo objeto de una campaña de desinformación y de prejuicios que, entre otras cosas, esto por parte del conservadurismo, entre otras cosas, lo que exhibe es una serie de prejuicios, de atraso y de mala información que proviene de sectores muy conservadores del país que siempre han estado ahí, pero que en este momento pues se han vuelto más notorios mediáticamente, justamente porque pues toda esta discusión embona con otra cosa, que es la disputa entre dos modelos de país. Básicamente es la disputa política y es la disputa electoral. Entonces, por un lado estamos frente a la posibilidad de que se regrese al neoliberalismo, por otro lado estamos frente a la posibilidad de avanzar en un modelo que es un estado de bienestar con un enfoque humanista. Esto es la disputa que hay, y en medio de esa disputa se da esta discusión sobre los libros de texto, en donde pues prácticamente toda la derecha termina alineada en torno a esta misma causa. Pero no nada más es la campaña mediática, también hay otras estrategias por parte de esta misma derecha, de estos mismos grupos conservadores, y dentro de estas estrategias se dan, por ejemplo, el tema de los amparos, es decir, pues que se está tratando de evitar a través de la vía judicial que se dé la distribución de los libros. Y esto pues significa que, como en otros temas en donde una minoría de la oposición pues ha saboteado o ha impulsado ciertos temas y acaban en el Poder Judicial, este tema también va a acabar ahí. Y ahora, en estos días, pues ya la Alianza por México, conformada por el PRI, el PAN, el PRD, a nivel legislativo, pues han anunciado una serie de nuevos amparos que se suman a otros que ya existían. Vamos a ver, pues básicamente, qué es lo que están planteando.
presentaremos una acción de inconstitucionalidad por la violación al párrafo del artículo 3º, que voy a leer al texto. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Los libros de texto claramente violan este precepto constitucional y por lo tanto presentaremos con el número de firmas que tiene nuestro bloque legislativo en esta misma semana esta acción de inconstitucionalidad para frenar el despropósito que tienen los libros de texto. La segunda acción que llevaremos a cabo es poner a disposición de los padres de familia amparos colectivos para poder frenar la distribución de estos libros que creemos harán mucho daño a la niñez de nuestro país. Está plagado de errores, dejando de lado la discusión ideológica, los errores científicos, la rigurosidad científica no está en los libros de texto. Y la tercera acción que hemos consensado PAN, PRI, PRD es llevar a cabo en Cámara de Diputados distintos foros con expertos. Bueno, ahí está este planteamiento. Óscar. Sí, como lo acabas de señalar muy bien, sí, la presentación de amparos es un asunto al que ahora la derecha recurre cotidianamente, ¿no? Pero hay que recordar que la disputa por la historia, la disputa por los libros de texto, no es un asunto de ahora, es un asunto histórico en nuestro país. Y de eso existen, bueno, ejemplos muy claros, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, recordamos pasajes claves de nuestra historia que tienen que ver con cómo se va contando esta historia, pues tenemos que remontarnos a la época de la conquista española, ¿no? Cuando termina la conquista española, los sectores religiosos, básicamente, que eran los sectores en ese momento que tenían acceso al conocimiento, pues empiezan a contar la historia desde la visión de los vencedores y cuentan la gran proeza de los españoles para venir aquí a derrotar a indios salvajes, ¿no? Y inculcarles la verdadera fe. Esa es una parte de la historia. Hubo otra parte, efectivamente, que se llama incluso en la visión de los vencidos, que se mantuvo, se escribió por parte efectivamente de los derrotados y que se mantuvo siempre como muy marginada, ¿no? Porque pues, ¿cómo van a contarse la visión de los vencidos? Ese es por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? Pero luego, por ejemplo, si nos remontamos también a todo lo que son el siglo XVIII y siglo XIX en la disputa entre liberales y conservadores, pues cada parte buscaba contar los pasajes de la historia que más les agradaban desde la visión que tenían. Y después ya en el siglo XX, pues la gesta de la Revolución Mexicana evidentemente fue primero contada como una historia de héroes y villanos, los grandes hombres, los grandes próceres, ¿no? Incluso hasta muchas mujeres excluidas de la historia, y dejaban al pueblo afuera, ¿no? Esta historia de héroes y villanos la retomó el PRI durante muchos años a lo largo del siglo XX e incluso está plasmada en los viejos libros de texto que hoy se están renovando. Es parte precisamente de la oposición que tiene el PRI. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, los libros de texto hay que decir que son un producto que en 1959 le propuso el secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet al entonces presidente Adolfo López Mateos. Se aprueba esta idea y cuando empieza a gestarse la producción de los libros, surge una organización llamada la Unión Nacional de Padres de Familia, que viene de los sectores más conservadores del Bajío, de la Unión Nacional Sinarquista, y que está formada básicamente por padres de familia de escuelas particulares, no de escuelas públicas, con una visión evidentemente clasista, evidentemente incluso racista, y siempre queriendo poner por delante una visión en la que la gente no existiera, ¿no? Y con el tema de la religión nada más. Y religiosa. Que creo que es importante ese elemento también, porque cuando se da la revolución, por primera vez se establece también una escuela que esté en manos del Estado y que sea laica, cuando antes siempre, o sea, es los sectores de poder económico alineados que fundamentalmente están relacionados con la Iglesia Católica. Claro, que estuvo plasmada en la Constitución del 17, una educación laica y gratuita,
y popular, ¿no? Y efectivamente a todos esos principios, como bien señalas tú, se opone esta Unión Nacional de Padres de Familia, con un antecedente que tiene que ver también con estos sectores del Bajío sinarquistas. Cuando se impulsa en el gobierno de Lázaro Cárdenas la educación socialista, bueno, pegaron el grito en el cielo, porque cómo era posible que desde el Estado se hablara de igualdad, de justicia, ¿no? Entonces eso es inaceptable, ¿no? O sea, hay que inculcar la subordinación, el di que sí a todo y no armes lucha de clases ni nada por el estilo. Cualquier ¿no? parecido con la realidad hoy es mera coincidencia. No, ahí sí había obediencia, como la que ahora están acusando. Sí, claro. Sí. Y ahora que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador echa a andar unos nuevos libros de historia, claro que tiene que ver con la disputa por 2 proyectos de nación, como bien señalas, ¿no? Ellos quieren mantener, el PAN y los sectores conservadores quieren mantener esa misma historia de subordinación, de pueblos oprimidos y que no se quejen. Y el PRI lo que busca es que en los nuevos libros pues no se cuenten todos los abusos y arbitrariedades que cometieron, ¿no? Porque pues como ellos eran santos y puros y los libros de antes los presentaban a todos como extraordinarios gobiernos. Yo creo que eso tiene que ver precisamente con el gran enojo que hoy incluso hace que se junten el PRI y el PAN para oponerse a estos nuevos libros de texto, entre otras cuestiones. Bueno, y creo que hay en este momento ejemplos verdaderamente maravillosos, son perlas maravillosas declarativas de la derecha que nos pueden ilustrar precisamente esa mentalidad retrógrada de quienes ahora no quieren los libros de texto. Veamos algunos de esos. Desechen los libros de texto que den a sus hijos, o al menos les quiten las hojas que ustedes consideren que no son convenientes para la educación de sus niños. También hay un libro de ética donde se habla de racismo, se habla de discriminación, se habla de los movimientos feministas, con el pero, con el sesgo ideológico del régimen. Este modelo que están empujando yo lo veo lleno de ideología política, es evidente, ahorita me voy a regresar porque digo cada una de ellos. Ideología de género, y sé que es un tema delicado, pero así hay que decir las cosas tal cual. Clasismo, o sea, una división de clases. Racismo. Es que lo están utilizando no para educar, no para formar, sino para adoctrinar. El PRI y el PAN, otros partidos también, y con estos sectores ultraconservadores que históricamente han sido los defensores de que no haya escuela laica, ¿no? O sea, sino que más bien sea más conservadora y más religiosa. Alineados ahí, y lo menciono porque en otros temas o bajo otros contextos, estos mismos partidos han querido presentarse a sí mismos como portadores de banderas más bien progresistas, ¿no? Como en el tema feminista y estas cosas que de repente ahora pues les explota en la cara, ¿no? Porque salen todos muy alineaditos con esta visión ultraconservadora. Claro, y les molesta porque en los nuevos libros, pues claro que se va a hablar, por ejemplo, de los fraudes electorales del PRI, sin duda se tiene que hablar de eso, del fraude electoral de Felipe Calderón, se tiene que hablar de la represión que hubo en 68, por ejemplo, por parte de un gobierno priista, ¿no? Están enfurecidos, más otras cosas que seguramente iremos platicando que tiene que ver con los negocios. A eso iba yo, porque la parte ideológica, desde luego, es una parte que nos permite explicar el contexto de este debate, pero hay otra, como bien dices, Óscar, que tiene que ver con intereses constantes, sonantes, y en donde la cuarta transformación pues ha venido a dar al traste a esos intereses, y yo lo resumiría en 3 puntos. 1, el mantenimiento inequívoco de la escuela pública y gratuita, cuando lo que había era una tendencia por privatizarla. El reconocimiento, por otro lado, de los derechos laborales de los trabajadores de la educación contra un esquema criminalizante y también privatizador en la reforma anterior, y esto pues es los esquemas laborales que también tienden a favorecer pues a las empresas, ¿no? Evidentemente no a los trabajadores. Y en tercer lugar, el diseño y la publicación y la distribución de los libros de texto, que quedaría ahora en manos absolutamente del Estado y no de editoriales privadas, como había sido. Este último punto ha generado muchísimo enojo y ahorita mismo le vamos a contar por qué.
Pronto comenzará el nuevo ciclo escolar en México y de lo que más se habla no es de las niñas, los niños, adolescentes y de las o los trabajadores de la educación, sino de los libros de texto gratuitos por presuntamente querer implementar el comunismo en México. Pero detrás de esta campaña no se encuentran solamente los medios corporativos de comunicación, también cerca de 30 editoriales que dejaron de obtener la cuantiosa suma de 1.500 millones de pesos con la impresión de estos libros, lo cual dejará de ocurrir dado que será la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, quienes asuman esa tarea. Solo por poner algunos ejemplos, durante los ciclos escolares 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023, la editorial santillana obtuvo casi 200 millones de pesos, SM de Ediciones casi 170 millones de pesos y Trillas 58 millones. Otras tantas editoriales también recibieron contratos millonarios, como Ediciones Castillo, que recibió en el ciclo escolar 2020-2021 51.175.937 pesos. Y en ese mismo año, Macmillan Publisher recibió 18.927.354.84 pesos. Para el ciclo escolar 2022-2023, ambas se fusionaron y recibirían un monto de 98.359.917 pesos. Hay otras editoriales que recibieron menores cantidades, aún así, millonarias, como Educa Inventia, Ediciones Larousse, Editorial Esfinge, Pearson Educación de México, Ríos de Tinta, Correo del Maestro, Grupo Editorial Patria, entre muchas otras. Todas ellas se quedarán sin ingresos millonarios en este nuevo ciclo escolar, razón por la cual la Cámara Nacional de la Industria Editorial envió a la Secretaría de Educación Pública, en junio pasado, un oficio solicitando establecer fechas para la adquisición y distribución de los libros de secundaria. El oficio fue nada más y nada menos que firmado por su presidente Hugo Andrea Setzer y por el presidente del Comité de Libros y Contenidos Educativos, Fernando Revilla Gavari, quien además, cabe resaltar, es el director general de Ediciones SM Ediciones, sí, una de las empresas que en ciclos escolares pasados había sido beneficiada por la impresión de libros de texto con los contratos millonarios. Por ejemplo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la editorial SM, fundada en 1938 por la familia marianista, una agrupación religiosa de misioneros, obtuvo 693.722.226.18 pesos por 119 contratos en adjudicación directa por medio de SM Ediciones SADCB. Con estas cifras es imposible no creer que la industria editorial no esté molesta con la decisión de la Secretaría de Educación Pública y de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de retirarle estos contratos. He ahí una de las grandes razones para decir que ya llegó el comunismo a México. Bueno, pues ahí vemos ya varios elementos de contexto que nos permiten pues ver lo que hay como elementos explicativos de dónde proviene toda esta campaña de la que estamos siendo testigos en este momento. Esa es una cosa, y otra cosa es ver verdaderamente de qué se tratan estos libros de texto, pero no solo estamos hablando de los libros de texto, como mencionábamos al principio, estas modificaciones que se hacen en ellos vienen a cuenta a partir de un replanteamiento de lo que es la educación en nuestro país, en donde hay una apuesta de la Cuarta Transformación por concebir la educación como al mismo tiempo como un derecho y por otro lado también como un pilar de la transformación cultural en el país, y de eso nos vas a hablar tú, Alina, la nueva escuela mexicana. Pues mira, es muy interesante esto porque pareciera que solo la punta del iceberg es el tema de los libros de texto gratuitos. Sin embargo, hay una concepción más anclada que, además hay que decirlo, difícilmente se había puesto sobre la mesa el tema educativo. Creo que muchos y muchas habíamos insistido en que este era uno de los temas que faltaba, ¿no?, para la Cuarta Transformación, y que creo son pilares de cualquier proceso que se diga de izquierda, progresista. Y hoy estamos viendo la materialización de ese debate que se había mantenido un poco oculto, ¿no? Esto no es
nuevo, ya había sonado desde principio de sexenio lo de la nueva escuela mexicana, pero ahora se materializa en algo muy concreto. La nueva escuela mexicana, a mí me gusta mucho este artículo que publica Gabriela Rodríguez, que es del Consejo Nacional de Población, que habla de un nuevo paradigma educativo, del cual se parte que hay que reconocer que en la vida escolar hay personas de diferentes pueblos, grupos, comunidades, con distintas condiciones de salud, migración, orientaciones sexuales, identidades de género, estilos de vida, donde se expresan lenguas de diversos grupos étnicos con preferencias culturales y políticas distintas. Y creo que desde ahí, ese es el germen, desde la diversidad es que se entiende la nueva escuela mexicana, contraria a la postura homogeneizadora del neoliberalismo, en donde todos somos iguales, todos tenemos que pensar lo mismo, todos tenemos que aprender inglés, todos tenemos que adaptarnos al sistema económico, la meritocracia. Y luego dice la comunidad, que creo que también es uno de los tantos pilares de esta nueva escuela mexicana, dice: la comunidad debe ser el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y es fundamental dar prioridad a la opinión de los niños, niñas y adolescentes sobre los derechos que los protegen, los problemas y decisiones que afectan su vida y la de su entorno, pero sobre todo también habla de la transformación de la realidad. Es decir, la nueva escuela mexicana no solo se dedica a contemplar que el mundo pasa, que el mundo hay que analizarlo, ¿no?, sino ahí sí diría hay un fundamento marxista de fondo, que es mirarla, ¿no? Y no solo mirarla, transformarla. Entonces lo plantean en esto, y a mí me gustaría que escucháramos un poco de las opiniones, tanto, en general de varias personas que conforman la Secretaría de Educación Pública, porque ante la cantidad de fake news, ante la cantidad de opiniones de la derecha que hemos visto durante las últimas semanas, el presidente se ha visto en la necesidad de explicar, como lo hizo en la pandemia también, con el tema de las fake news, ¿no?, sobre lo que estaba o no ocurriendo, la vacunación. Nuevamente estamos hablando de cómo vacunarnos contra estas campañas de desinformación, y hace una conferencia también vespertina. Entonces me gustaría que escucháramos qué están diciendo en estas. Se trata de una nueva familia de libros que se inscribe en el proceso de transformación de la educación en México. Los nuevos libros de texto gratuitos son el resultado del trabajo solidario de miles de maestras y maestros innovadores, especialistas, académicos e ilustradores. Son libros para compartir y trabajar con los compañeros, con las familias, con y entre maestras y maestros. Constituyen un cambio de fondo porque privilegian el trabajo a través de proyectos para fomentar la colaboración, el aprendizaje activo, la creatividad y el pensamiento crítico, que permitan experimentar el aprendizaje y transformar la realidad. ¿Cuánta gente participó? 1,998 maestros participaron en la creación de esta familia de textos. Se hizo una convocatoria abierta donde podían participar maestros frente a grupo, maestros jubilados, cronistas, bibliotecarios, especialistas, todo aquel que tuviera el corazón noble, el que quisiera ver esos libros de texto como una herramienta que dignificara el trabajo del magisterio, se apuntó. De esos 1,998 que se registraron, 416 llegaron a ser publicados ahora en la familia que observan. De esos 416 se hicieron 925 revisiones de los trabajos que entregaron los 1,998 maestros innovadores. Y lo que vemos en la familia de primaria son 33 libros terminados, concluidos. Bueno, ahí escuchábamos a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública un poco explicando, ¿no?, de qué va esto. Van a hacer, creo que, varias conferencias para explicar libro por libro, grado por grado, que me parece fantástico. Sin embargo, bueno, ahí vemos, se está planteando, y en los mismos libros de texto gratuitos se plantea que estos no son estáticos, ¿no?, que esto tiene que ver con lo dinámico, son simplemente herramientas de transmisión en las cuales se ofrece una propuesta teórica, metodológica, educativa, para que las y los profesores, las y los estudiantes se apropien, ¿no? Porque creo que esto es lo medular de esta pedagogía crítica que tanto están estigmatizando, que es una pedagogía liberadora, ¿no?, que parte de que no somos
cubetas o recipientes que hay que llenar, sino que todos y todas sabemos algo, pero sabemos cosas diferentes. Y en esa necesidad de compartir esa lógica de construcción de la realidad, de la sociedad y su transformación, es que surgen estos libros de texto gratuitos. Hay partes, la verdad es que así como esas conferencias, creo que vamos a ir desglosando nosotros también, nosotras aquí en el programa, porque creo que da muchas herramientas, retoma a muchos ideólogos, ideólogas de estas pedagogías críticas en América Latina que ya han trazado algunas rutas, empezando por el tan criticado Paulo Freire, ¿no? que ha estado también en los noticieros unas cuantas décadas después, llegó a México a los noticieros Paulo Freire. Sin embargo, lo que hablan es eso, es dar herramientas, no son libros comunistas, no son libros marxistas guerrilleros, pero qué tan a la derecha estuvo la educación en tantas décadas en este país, que el decirle al niño tú piensas, tú sabes cosas, tú puedes transformar tu realidad, es de una radicalidad, ¿no? Ponen el centro en lo dialógico, ¿no? En el diálogo entre la gente, entre el estudiante, el profesor, la profesora, y eso es muy fuerte, porque de eso se nos arrebató, y sobre todo yo pienso generacionalmente nos arrebataron absolutamente todo. El PRI, el PAN nos quitó historia, cívica y ética, nos negó un montón de episodios de la historia de este país. Entonces ahora se está poniendo sobre la mesa, sobre todo lo que dicen es pensar en los otros, y esto a mí me gustó mucho. En una parte de los libros que también conforman este paquete de libros de texto gratuito, se le da unos a los profesores y dice que la finalidad de estos libros es formar sujetos críticos, libres, autónomos y sensibles al dolor de la humanidad, sujetos que egresarán de las aulas para sembrar la tierra, innovar en la ciencia, promover la cultura, defender la democracia y sobre todo sonreír, pensar en los otros y el bienestar común, ¿no? Entonces yo creo que esto es pues increíble, ¿no? Pensar que estamos pues poniendo una semillita, porque también cerraría con eso, los libros no son el fin, ¿no? Son la herramienta para llegar a esa autonomía, a esa emancipación, y aquí lo están manejando los medios de comunicación como que si lo tocas te vuelves comunista, ¿no? Yo quisiera proponer para cerrar todo este tema, bueno, ya tenemos mucho, ¿no? En nuestro paquete, la posibilidad de ver el contexto y la posibilidad de ver de qué se trata esta propuesta. Me gustaría cerrar con un comentario de los dos sobre el hecho de que el mismo proceso para la creación de estos libros no es nada más que retomáramos a ciertos teóricos de la educación que tienen cierto perfil. El mismo proceso habla de una visión democratizadora de la educación, en donde participan, como estábamos viendo, pues un montón de pedagogos, de maestros, a los cuales nunca se les había tomado en cuenta. Eso por un lado. Y por el otro lado también la propia propuesta educativa, porque estaba viendo y me causa mucha gracia que de repente se ponen a contar la cantidad de páginas en las que aparecen las matemáticas y de repente dicen, son menos que antes, entonces están quitando las matemáticas de la educación. Y hay todo un replanteamiento de cómo se aborda el conocimiento con los niños, que deja de ser fragmentado para convertirse en una cosa integral, y en donde ellos relacionan además cada área del conocimiento con su propia realidad. Quisiera que me dieran un comentario sobre esto último y yo creo que con eso cerramos. Pues mira, yo creo que en esta transversalidad a mí me impresiona mucho, porque tiene que ver con la concepción misma del universo, del entorno de la sociedad. No es que salgamos un día de la puerta de nuestra casa y solo seamos mujeres, o solo seamos estudiantes, o solo seamos tal o cual cosa, ¿no? Somos mujeres, somos de pueblos originarios, es decir, esa concepción es la que está materializada en estos libros de texto. El hecho de transversalizar las matemáticas, cuando los niños y las niñas aprenden los números, un símbolo no te dice nada, pero sí te dice el tener 5 manzanas, ver las manzanas, problematizar y entender que el 5 representa la cantidad y no un símbolo, ¿no? Y eso es algo que pues evidentemente es un quiebre epistemológico, es un quiebre pedagógico, porque estamos muy acostumbradas y acostumbradas a lo que Paulo Freire llama como la educación bancaria, que es sentarte en un pupitre, se te presenta el profesor o profesora que todo lo sabe y que te va a empezar a decir cómo tienes que pensar, y a su vez ese
profesor estaba formado dentro de la lógica bancaria del Fondo Monetario Internacional, del Banco de Desarrollo Interamericano, del Fondo Monetario Internacional. Es decir, todo eso era como una cadena, ¿no? Por parte de un modo de producción. Entonces, cuando a la gente, a los niños y a las niñas les dice, oye, tú tienes derecho, tú ya piensas, tú ya sabes, más bien vamos a compartir, vamos a construir y a transformar nuestra realidad, a mí eso me parece sumamente revolucionario y se entiende por qué la gente está enojada, porque son esos grupos que se beneficiaban de esa educación bancaria, porque necesitaban suministros para las empresas transnacionales, mano de obra barata, ¿no? Esa era la lógica de esa educación. Entonces, es otra dinámica totalmente distinta a la que se está planteando el día de hoy y bueno, pues insistir, ¿no? Que también si hay una campaña de estas dimensiones es porque esos medios de comunicación también eran los mismos impulsores de esta meritocracia, de estas oligarquías, ¿no? Que acompañaban y cerraría diciendo que no se nos olvide, ¿no? Que hasta incluso hubo documentales, ¿no? Para justificar las reformas educativas. Loret de Mola, que es uno de los que está más enojado diciendo que ya viene el comunismo, pues fue quien impulsó también la privatización y el desmantelamiento de la educación pública en este país. Así es. Oscar. Yo me gustaría señalar dos cosas muy rápidas que seguramente las abordaremos en otro programa. Es que también se les quita un gran negocio de alrededor de 1.500 millones de pesos al año a alrededor de 22 empresas editoriales, de las cuales 4 se llevaban alrededor del 80% de esos 1.500 millones. Quitarles 1.500 millones a los sectores que hacían esos libros, los tiene enfurecidos, ¿no? En primer lugar. Luego, el ejemplo que tú dices me parece extraordinario. Creo que los libros de texto de la nueva escuela mexicana, voy a empezar por lo anterior. La vieja escuela mexicana le deformaba a personas para que se apropiaran de las 5 manzanas. ¿Cómo competían entre ellos para apropiarse de las 5 manzanas? La nueva escuela mexicana lo que les dice a los niños y a los jóvenes: aprende a sembrar las manzanas, aprende a cultivarlas y luego aprende cómo se distribuyen entre todos tus compañeros para que tengamos una sociedad más justa y más equitativa y más feliz. Creo que son 2 puntos que pueden ejemplificar las 2 diferencias entre los viejos libros de texto y los nuevos libros de texto. Y la verdad que es un tema que todavía da para mucho. Da para mucho porque además vamos a estar viendo la evolución de todas estas explicaciones y vamos a estar conociendo en tiempo real verdaderamente lo que es esta nueva propuesta educativa en México, pero bueno, ahí están los elementos sobre la mesa. Gracias Alina, Oscar, gracias a usted siempre por acompañarnos. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga. Y esto fue una nueva emisión de En Red. Síganos en nuestra red social de Raíz Media y nos vemos a la próxima. Thank you.